El día de ahora vamos a hablar sobre mi actividad, que es el producto final, y nos pidieron hacer un video referente hacia alguna de las competencias. La subcompetencia que yo sugiero que fue la más importante y la que le presto más atención a esto de para hacer el video es la 3, porque aquí nos habla sobre cómo son las sucesiones y en qué se basan, ¿sí? Para empezar, vamos a ver, nos pide que vamos a analizar bien lo que es una sucesión, ¿sí? De dónde proviene, cuáles son sus características, algunas de las reglas que utilizan para beneficiarse o utilizar básicamente esta. Para empezar, nos dicen que es una sucesión mortis causa y nos puede dar a entender que la sucesión mortis causa hace referencia a la subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte por otro sujeto, y estos efectos de dicha sucesión producen o son producidas tras la muerte de un transmitente. Es decir, yo como persona puedo heredar cosas de mis padres, ya que al morir ellos, todo lo que tuvieron en su vida pasa a ser nuestra. Pero hay tipos y hay formas de hacerlo. Hay legales y de manera normal, natural. Por esto es que vamos a tener que ver bien cómo podemos heredar, ¿sí? Porque no podemos llegar y decir, hey, eso es mío. No, debemos ver en qué características nos podemos basar para que esto sea posible. Principalmente se puede heredar de dos formas, ya sea legítima o de manera testamentaria. Bueno, cuando una persona fallece, antes de fallecer o ya lo deben tener previsto, porque es esencial que ya las personas grandes deben tener un testamento o empezar a hacer su testamento, porque si no hay testamento pueden venir después problemas y eso puede ocasionar conflictos y nadie quiere eso en su día a día. Principalmente he mirado casos donde hay personas que al fallecer no dejan un testamento, y esto ocasiona que tengan peleas, discusiones de, hey, a mí me toca esto, a ti te toca esto, o no, yo quiero esto, pero a ti, o así. Pelean mucho, por eso es esencial que se tenga un testamento, porque si no hay un testamento, no va a ser posible que se tenga a la mano un acuerdo bien. Muy pocas son las veces que sí se tienen de acuerdo o sí se manifiesta principalmente esto. Bueno, aquí vamos con esto. Algunas de las reglas que se deben seguir para que esto sea procedible, se deben analizar ciertos puntos de vista. Para empezar, vamos a ver cuáles son las reglas que se tiene al momento de ser una sucesión legítima. Cuando una sucesión legítima está a punto de empezar, se debe ver una cosa primero, de que no haya testamento, porque así sería más fácil o legítima. Pero cuando sucede la legítima, cuando solo hay una persona o dos. ¿Por qué? Porque al haber más personas pueden haber problemas y es mejor ahí involucrar un testamento. Pero cuando no hay testamento y solo hay una persona, se puede proseguir al momento legal o legítimo. Pero esto debe tenerse en cuenta también que al tener un testamento se debe ver que es nulo o si no ha perdido validez, porque si ya perdió validez es donde no puede funcionar muy bien. De ahí viene el segundo punto, la segunda regla, que el testador no haya dispuesto de todos sus bienes. Es decir, que cuando no hay testamento, deben verificar si realmente el bien que tiene el fallecido o esta persona que no dejó
testamento o no se tiene bien en cuenta si es parte de esa persona, se deben ver si los documentos están en orden al momento de ver si esa propiedad o ese bien no está en usufructo o no está conectado con otra persona, porque si no pueden venir problemas y es ahí donde vienen más conflictos. La tercera regla pues nos dice que es cuando no se cumplan las condiciones impuestas por el heredero. Es decir, cuando una persona fallece, y en este caso cuando es legítima, se debe tener en cuenta dos cosas: que la persona sea coherente y tenga las capacidades necesarias para heredar, porque hay veces que aunque no haya testamento, no se puede heredar tan fácil porque la persona quien está heredando no son capaces o las indicadas para heredar. La otra es que cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia y es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Es decir, cuando una persona ya está en un testamento, ¿sí? Y cuando es legítima, automáticamente, si no hay testamento y el hijo, por así decirlo, del señor, por así decirlo, fallece antes del señor, y no hay otra persona así, esos bienes pueden quedar para cualquiera. Pero ¿qué se hace en estos casos? Pues el gobierno se hace responsable y se da cuenta de quién o dónde lo pueden utilizar. Y ya cuando la sucesión testamentaria también hay reglas que se deben seguir al pie de la letra para no perjudicar esta misma. Una de las reglas principales es cuando no se otorga un testamento o el testamento ha desaparecido. ¿Qué se hace en estos casos? Cuando un testamento desaparece o así, siempre se debe tener una copia o ir con la persona con quien se hizo el testamento, porque realmente esa persona puede tener una copia del testamento o realmente es necesario tener una copia del testamento, porque si no, no se puede proseguir o no se puede heredar. Y ya si en otros casos, si no hay testamento y desaparece, se va en forma legítima, pero siempre y cuando el heredero esté en condiciones. Otra regla es cuando el testamento es nulo, y esto puede ser cuando hay un acto jurídico en todos sus aspectos, es decir, que un acto jurídico intervenga en el testamento, porque si hay un problema entre esas dos, pues principalmente nos podemos dar a la idea de que no va a ser suficiente para todos. Otra regla fundamental es cuando el testador revoca su testamento o cuando simplemente disponga parte de los bienes, es decir, cuando un testamento se está haciendo, se debe ver si se va a compartir o se va a dejar dividido. Es decir, si hay dos personas y en el testamento se pone a las dos personas, esas dos deben ser conscientes y deben seguir al pie de la letra cada palabra que esté en el testamento. Si el testamento dice hay que dividir los bienes igualmente, cualquiera de los dos puede utilizar los mismos bienes o cada quien puede disponer de ellos. No puede haber peleas porque simplemente ambos son dueños. Y para casi finalizar, también hay problemas cuando el heredero repudia la herencia, es decir, cuando no quiere la herencia. ¿Qué se hace en estos casos? Pues simplemente se busca al familiar más cercano de la persona que haya dicho: yo lo cuidé, yo también me merezco algo o yo me hago responsable, porque hay veces que las personas no quieren esos bienes o no les gusta. ¿Y qué se hace en esos casos? Pues buscar a la persona más indicada para que se haga cargo de esto. Y con esto dicho, finalizo más bien el tema sobre la sucesión, ¿sí? Mortis causa, porque fue un tema muy genial,
por así decirlo, y muy interesante, ya que de aquí podemos basarnos cuando un familiar fallezca y nos podemos apoyar, porque hay personas que realmente dicen cosas por decirlo y no es así. Con esto me despido. Gracias.